Bueno, aquí estamos con la corrección del ejercicio sobre el diálogo. La verdad es que han sido muy interesantes, lo cual me hace pensar que lo más importante, como siempre he dicho, de escribir es tener algo que contar. Y parece que cuando tenemos una situación de extrañamiento con respecto al mundo es cuando tenemos algo que contar de verdad, porque no nos estamos inventando algo simplemente por escribir, escribir por escribir, sino que tenemos una necesidad real de entender lo que nos está pasando o por lo menos intentar entenderlo. Así que creo que eso es así, que en esta situación que estamos pasando es una situación propicia para escribir. El tema era el diálogo. Lo más importante del diálogo en una narración es saber cuándo hay que usarlo, porque cuando es innecesario, el diálogo se vuelve una cosa absurda y bastante difícil de mantener en el texto. O sea, el diálogo solo se puede usar cuando es absolutamente necesario. ¿Cómo saber cuándo es necesario en un texto utilizar un diálogo? Pues eso en realidad es oído literario, que yo siempre digo que el oído se hace leyendo buenas novelas, leyendo buenos libros. No se puede aprender a escribir o saber escribir sin haber leído buenos libros. Pero, ya que estamos aquí, vamos a centrar un poco el tema y ver y hablar un poco de esto. ¿Cuándo se usa el diálogo? Cuando necesitamos escuchar la voz de los personajes. De manera que, como siempre estamos hablando de que hay que transmitir las emociones, a veces para transmitir la emoción que siente ese personaje, que es muy importante para darnos a conocer lo que sea, necesitamos escuchar su voz. Entonces, una de las cosas fundamentales en el diálogo es saber representar la voz de un personaje, cómo habla, qué palabras utiliza, cuál es su tono, cuál es su ritmo a la hora de hablar. Habla alto, habla fuerte, habla bajo, hace silencios. Todo eso tiene que estar en la frase que usemos, que sea un parlamento de ese personaje. Así que aquí hemos construido, algunos habéis construido personajes muy interesantes. Y una cosa que me ha llamado la atención es que de repente la gente mayor que estaba como fuera del mercado, digamos, en el sentido en que nadie se fijaba en ellos, ahora son personajes interesantes. Por un lado, porque si nos ponemos en el punto de vista de ellos como personajes que hablan, de repente descubrimos que tienen una voz, que tienen una forma de sentir diferente a nosotros. Y por otro lado, porque nosotros hablamos con ellos de una forma que a lo mejor no es la adecuada. Es decir, les mandamos, nos volvemos como guardianes, pero no escuchamos lo que ellos necesitan hablar, no sabemos lo que sienten realmente. Y ahora, pues parece ser en esta circunstancia que estamos viviendo que por fin les damos voz y eso es bastante interesante. Entonces, otra cosa importante que había dicho al principio cuando hablábamos de hacer este ejercicio es que hay que entrar rápido y salir tarde. Y siempre lo digo mal, hay que entrar tarde y salir pronto. Lo cual quiere decir que no tiene que haber introducciones en los diálogos de hola, hola, qué tal, cómo estás, cómo no estás. No, no, o sea, directamente hay que entrar en el diálogo a lo importante, a lo que quiere decir ese personaje. Y hay que salir pronto porque tampoco hay que decir adiós, adiós, hasta luego, me ha encantado verte. No, no, no. En el diálogo solo tiene que aparecer lo estrictamente necesario e importante. Así que eh, otra cosa que he visto interesante es, a ver qué dice aquí, ah, que muchas veces, y esto es importante el diálogo, no solo vemos lo que nos dice, sino también lo que no nos dice. Esta forma de decir las cosas que a veces alguien te está diciendo algo, pero realmente tú estás viendo lo que no te está diciendo, ¿no? Eso es muy importante en el diálogo, porque es una forma de crear el personaje a través de cómo habla, sin que
el personaje sea consciente de lo que está haciendo. Eso es muy importante a la hora de narrar, y ya aprovecho esto para decirlo rápidamente. Los personajes que están dentro de un texto, de una novela, no son conscientes de que están dentro del texto de la novela. El que es consciente de ello es el narrador, que es el que los hace hablar, el que los pone aquí, el que los describe. Y luego está el lector, que como se lo está contando el narrador, pues sabe lo que le está pasando al personaje en su contexto. Pero el personaje es como todos nosotros, que vivimos sin ser conscientes de lo que nos falta por vivir, de lo que hacemos mal. De vez en cuando tenemos una luz, pero en general no somos conscientes de cómo lo hacemos. Para eso está la literatura. Y en el diálogo es muy importante esto, porque nosotros hablamos sin tener una estrategia, pero en ese hablar se ven muchas cosas detrás. Bueno, entonces he puesto una corrección a cada uno de vosotros para que el que quiera repetir su ejercicio y mejorarlo lo pueda hacer, pero si leéis todos con sus correcciones, entonces podéis ver matices acerca de cómo construir un diálogo dentro de una narración. Y ahora ya voy a dejar la siguiente propuesta de trabajo, que va a ser un recuerdo que haya tenido estos días. Es decir, en algún momento de estos días he tenido un recuerdo del pasado que me ha llamado la atención, que me ha emocionado de alguna forma. Pues contar ese recuerdo. Como veis, con estos ejercicios estamos creando como un personaje a través de distintos puntos de vista, a través de lo que ve, a través de su mundo interior, a través de cómo habla y ahora también a través de cómo recuerda. Luego ya montaremos un texto en condiciones, pero esta semana o hasta el lunes pondré las correcciones. Tenemos que hacer un texto sobre un recuerdo que hemos tenido estos días y que nos ha emocionado de alguna manera. Bueno, espero que todos estéis bien. Un abrazo.